Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, tiempo que le debía una buena entrevista. Y justamente para eso tenemos por primera vez en nuestro canal a Gonzalo Fuenzalida. Nosotros lo conocemos de la Radio El Conquistador, pero los que no hayan visto el programa Ideas con Fuerza o no sepan por qué tenemos corta memoria los chilenos, bueno, Gonzalo tiene una trayectoria importante en política, militante de RN, fue diputado en dos ocasiones, pero además tiene en su currículum varios años de experiencia con lo que son víctimas del delito, ¿no es cierto? Yo les voy a leer acá en el año, bueno, 2009 fue candidato a diputado por el Distrito 54 en la región de Los Ríos. El 16 de agosto del 2010 se integró en el directorio de la empresa Correos de Chile, o sea, sabe mucho también del teje-maneje interno de lo que son las instituciones. En el 2011 trabajó como jefe de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el año 2012 y hasta agosto de 2013 se desempeñó como coordinador del programa Asistencia a Víctimas de la misma institución. Fue electo diputado en 2013 en representación nuevamente de Renovación Nacional por el Distrito 54 y en definitiva ha sido un tremendo aporte tenerlo en esa conversación con Johannes y con Pato Gajardo, así que yo me picaban las manos por poder conversar contigo, Gonzalo. Gracias por haber aceptado esta invitación a Esfera Pública. No, muchas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Feliz de que más que entrevista, una conversación. Lo único de la semblanza y que leíste, ya, yo no soy militante ya de Ah, Renovación ya. Nacional. Yo fui militante Ujú. y cuando dejé el cargo de diputado, que fue en marzo del 2022, ahí renuncié al partido. Así que milité varios años, milité desde el 2010 hasta el 2020, 2009, 2022, o sea, fueron 13 años que milité en Renovación Nacional y apenas dejé ese diputado, dejé de militar felizmente. Así como que uno dice que de chato de la política o hubo algún aspecto puntual que generó que ya no, o cambiaste de partido quizás, tú fuiste al Nacional, No, no. no, yo creo que la política se hace con los partidos, y eso no tengo ningún problema. Mira, lo que pasa es que mi historia de alguna manera no es muy política, entonces yo el 2006 viví un asalto con mi familia, cuando era mucho más joven. Eh, y producto de ese asalto, a mí se me ocurrió para que se fueran los periodistas al día siguiente, que estaban, porque obviamente que eran el sector oriente, entonces genera inmediatamente la atención de los periodistas. Me puse a hablar para que se fueran y parece que les gusté lo que dije y me siguieron yendo a ver para que siguiera hablando. Entonces, sin darme cuenta, y terminó esto en una manifestación al mes siguiente que organizamos con mi señora en la Plaza Italia y después sin pensarlo mucho, yo siempre con el ánimo de ayudar, como una responsabilidad que uno siente en la vida, con todo lo que ha recibido de Dios, de alguna manera uno siente siempre que tiene que dar. Con mi señor hicimos una ONG que era Víctimas de la Delincuencia y con harto esfuerzo logramos subvenciones de algunos municipios, sin conocer yo mucho, yo no conocía a nadie de la política en esa época, lograr tener abogados, psicólogos y empezar a ayudar a las víctimas. Entonces, mi paso a la política no fue porque a mí me gustaba la política o porque mi abuelo había sido político, no tengo ni un pariente político. En la universidad tampoco, yo soy abogado, estudié en la Católica, nunca me metí en política. Era porque yo sentí que si yo tenía un cargo podía hacer leyes para mejorar el tema de la seguridad en Chile. Porque yo veía, en esa época ya, que el tema de la delincuencia crecía, crecía, crecía. Y como que yo cuando iba a los debates y decía, porque me empecé a meter como en lo público haciendo con esta ONG.
Y cada vez que yo iba a algún debate, me acusaban de que yo era un alaraco, estaba asustando a la gente, porque Chile era una taza de leche. Y bueno, hoy día estamos como estamos, no estaba tan equivocado. Y mi pasada por el Parlamento fue hacer leyes, hice varias leyes, sobre todo, incluso para el estallido, para el octubrismo, yo fui el autor de la ley del saqueo, porque no había ley de saqueo en Chile, no existía, era un robo en lugar no habitado, que tenía pena hasta 3 años y un día, entonces salían, los tomaban detenidos y se los salían para afuera, porque tenían una pena muy baja. Y definí también la ley del desorden público, y eso fue una ley que logré hacer acuerdo con la democracia cristiana, con el Partido Socialista, y la sacamos bastante rápido, en 2 meses tuvo esa ley. Entonces, y el control de identidad preventivo, el portonazo, o sea, saqué muchas leyes, ponerle pena a los fuegos artificiales, el cierre de pasaje, o sea, hice una cantidad de leyes en materia de seguridad. Ese era mi fin. Entonces, claro, para entrar había que estar en un partido, pero a mí siempre me puso incómodo el tema de los partidos, porque los partidos, no todos, pero en gran parte, sobre todo estos partidos bien antiguos, la gente entra a los partidos porque le gusta el poder y les gusta tener poder. Y a mí no me gusta, yo sentía que el poder era para hacer esto, era para hacer leyes, no para otra cosa. Entonces, mi llegada a la política viene más por la parte social. Entonces, a mí siempre me chocó esto de no, entonces tienes, para no darte la lata, pero siempre me acuerdo que la juventud me pedía una reunión, insistentemente. Entonces me junté con ellos. Y empecé a conversar con ellos, le dije, bueno, ¿y tú en qué estás? Y no, mire, yo estoy trabajando en, no sé, en Cerro Navia para ser concejal. Ah, ¿y tú? No, mire, yo estoy trabajando en no sé qué cosa para ser concejal. ¿Y usted y tú? Todos estaban trabajando con un cargo. Entonces yo les dije, pero, ¿qué los mueve? O sea, los mueve un cargo. O sea, porque yo les conté un poco mi historia. Yo llegué para acá como consecuencia, no porque yo quería un cargo. Si los cargos, da lo mismo. O sea, lo importante es que el cargo te sirve para hacer algo. No, ellos tenían la lógica de entrar a la política para tener poder, cargo. Entonces, a mí siempre eso siempre me ha chocado respecto a los partidos políticos y nunca me adapté bien, la verdad. Siempre fui medio desadaptado. Entonces, apenas dejé de ser diputado, me salí rápidamente porque sobre todo Renovación Nacional, que le tengo cariño, que hay gente valiosa y todo, pero también al final es un espacio de poder, un espacio de poder de destruir al adversario, cosa que tampoco nunca me trajo mucho, siempre como que más que al adversario, el que está al lado, al partido al lado, no sé, no, nunca fui un animal muy político, esa es la verdad, pero me sirvió para hacer muchas cosas de las que quería hacer en esa época, que era hacer leyes, que muchas de ellas hoy día se están aplicando, no con mucha efectividad, pero bueno, eso es otro tema ya. Pero entonces, no, claro, es que ese es el gran tema, porque al final nosotros a los problemas que tenemos buscamos en democracia una solución a través de la política, de la esfera pública. Entonces, más allá yo tengo mi diagnóstico, evidentemente, sobre lo que ha sido la base de la crisis que Axel anunció en 2011, vendría y llegó en 2019, ¿sí? Porque hubo todo un trabajo, digamos, de quiebre de lo que Gramsci llamaba el consenso hegemónico. Mm, Estábamos de acuerdo en que queríamos desarrollo. Yo escribí incluso un libro prologado por Vittorio Corbo con una serie de entrevistas a economistas desde French Davis hasta la Roulette, y todos querían desarrollo. Nadie no quería desarrollo. Todos estábamos más o menos de acuerdo. Lo que no sabíamos bien era cuánto Estado, cuánto mercado, cuál era la relación del Estado con el mercado y de los políticos con los privados, ya con los empresarios, en el fondo, por decirlo en términos de mi ley. Y la gran discusión y por eso se generó toda esta ley de financiamiento de los políticos y todo, yo crecí en un mundo en el que la pelea era el nivel de imbricación, ¿no? De relación que tenían ciertos sectores empresariales de los más pesados, pesos pesados, con las cúpulas partidarias, ¿ya? Y la falta de democracia interna de los partidos, lo que generó que esas cúpulas estuvieran mucho tiempo en el poder, no hubiera recambio, y al no haber recambio se produce captura, clientelismo, bueno, y todo lo que nosotros sabemos que viene asociado de la ausencia de la democracia interna de los partidos. Si no sacas mucho con tener democracia externa, al final se te pudre por dentro el sistema. Ese es el problema que al final, o sea, que si lo vemos en términos políticos, ¿y cuál es la solución a los problemas? Cuando no viene por el lado político. Bueno, la violencia lamentablemente termina siendo así, violencia de la calle, la revolución, de las instituciones, de lo que tú quieras, pero violencia al fin y al cabo. Entonces, yo te oí hacer un análisis con Johannes sobre el 18 de octubre,
mal llamado estallido social, porque tiene una parte que efectivamente yo también hubiera salido a protestar porque estábamos todos chatos de abusos, digamos, varios, pero por otra parte sí tuvo una organización y tuvo un trabajo, digamos, de joyería, que es lo que nosotros, lo que en su minuto Piñera llamó el golpe de Estado desde Argentina, que él lo definió así, eh, y que los estudiosos de la nueva derecha hablan de la revolución molecular disipada, y eso es con Guattari, digamos, que él estuvo en Chile, de hecho, y que él sería, digamos, uno de los creadores de esta idea de este otro tipo de revolución que se generó, no sé si te acuerdas, no solo en Chile, en Colombia, en Ecuador, en hubo varios países que al Estados mismo Unidos. tiempo iban. Sí, entonces, y en ese momento tú estabas en el Congreso y tenías a una oposición que se oponía a todos los proyectos de ley que tú acabas de plantear, porque me gustaría como que un poco nos contaras, me parece que no hay una reacción adecuada en nuestro país, y aquí nosotros por primera vez que conversamos, así que tengo este pensamiento medio poético, si tú quieres, ¿no? No hay una reacción adecuada cuando tú tienes parlamentarios que se van en contra de la ley de fuegos artificiales, en contra de la ley de robo de maderas, en contra de todas las leyes que le ponen un freno al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera. No me puedo imaginar, teniendo Alemania, por ejemplo, sus problemas, que es mi referente más cercano, porque mis hijos viven allá, no me puedo imaginar que esto no sería un escándalo de proporciones en un país que se dice democrático, donde finalmente se vota en contra de una ley que penalizaba la violencia propuesta desde los partidos políticos. Eso se votó en contra, finalmente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? A mí no deja de asombrarme que vivamos en un país en el que una parte de los congresistas literalmente le faciliten la vida al crimen organizado y al narcotráfico en la medida que obstaculizan cualquier avance legislativo que los penalice, y nosotros como que no nos asombramos de eso. Hay algo ahí que no sé si nos puedes contar un poco, porque lo que viene, si nos transforma en un maldito infierno el país, como dice Landerreche, nos va a devolver esta discusión, la va a poner de nuevo en la agenda pública. Mira, yo si uno lee la historia de Chile, siempre Chile cuando alcanza un cierto nivel de prosperidad, se desordena con la violencia. Sobre todo promocionada por la izquierda más dura, siempre. La historia de Chile es una historia de prosperidad y enfrentamiento. Claro, no somos el país latinoamericano de la guerra civil, de la insurrección urbana, que es lo que pasó en octubre en Chile. Eso tienen más experiencia los venezolanos, los cubanos, los centroamericanos. Pero nosotros tenemos, de alguna manera, cuando se impone, cuando hay prosperidad y la cosa empieza a andar bien, no autoflagelamos y generalmente siempre hay algo. Hay violencia, hay cuestionamiento del sistema, que bueno, que vuelve a ocurrir en octubre. Ahora, yo creo que para el desarrollo, esta es mi postura por lo menos, para el desarrollo, que yo soy partidario obviamente y me encanta el libre mercado y me encanta el emprendimiento y me encanta de alguna manera la prosperidad. El orden es clave. El orden es clave. O sea, si no hay un orden en una sociedad, no hay nada. No hay libertad, no hay prosperidad, no hay nada. Nadie quiere invertir porque de alguna manera va a perder su inversión. La gente no puede ejercer sus derechos libremente porque tiene miedo, porque la coartan. Entonces hay un poco de ingenuidad sobre todo en los gobiernos de la derecha, cuando gobernó Piñera, sobre todo, de creer que los carabineros se preocupan ellos del orden y punto final. Y yo creo que eso es no entender un poco cómo funciona cómo funciona la política a nivel mundial. O sea, el Estado tiene enemigos. El Claro. Estado tiene enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos del Estado? Bueno, los anarquistas, los extremistas, terroristas. O sea, existen. No son invenciones, no es que no, si eso está en las películas. No, existen. Y existen redes internacionales de protección, de financiamiento. Hay crimen organizado, narcotráfico, sí, también hay delito, ya hay crimen, pero hay organizaciones criminales. Pero, pero todo se mezcla. Porque frente a... Y eso el Estado tiene que tener siempre una, eh, un sistema que da lo mismo que en gobierne, un sistema de protección que no le entren balas. Los gringos aprendieron eso con el tema de las torres del 2001 y por eso crearon una serie de leyes que hoy día, cuando el Estado se ve
se ve superado o se ve en riesgo, entran con todo y les da lo mismo. O sea, no hay Estado de Derecho. No necesitan un estado de sitio, no, entran con leyes que les dan facultades para todo, para intervenir los teléfonos, para detener, para todo. Porque está en juego, está en juego la democracia, está en juego el rol del Estado. Eso en Chile no existe. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando se crea la ANI, y había un director de la ANI que venía desde el gobierno, creo que Frey, que era Villalobos, y llega Sebastián Piñera y lo primero que hace es echarlo. Un tipo que lleva años construyendo una inteligencia, que es una inteligencia no desde el punto de vista para llevar un juicio, es una inteligencia preventiva, donde te dan antecedentes para tomar decisiones políticas o para poner a disposición de las policías, para que no ocurran ciertos atentados contra el Estado. Y puso a un exfiscal, o sea, con la mentalidad fiscal. Bueno, esa persona que sale, Villalobos, bueno, con él salieron, arrancaron todos los informantes, todo el mundo, po. O sea, obvio. Entonces, eso no entender un poco lo importante de tener una buena inteligencia, de tener sistemas, de tener cubierto el aspecto de la seguridad interna de un país. O sea, eso es clave. Y eso, y yo tiendo a pensar, sobre todo con la derecha, que tiene como susto a hacer cosas que rayen en lo ilegal o que estén ahí justo, no se hacen. Entonces, hay una confianza como en las instituciones, y yo creo que eso es un error, porque las instituciones hoy día, como Carabineros, como la PDI, funcionan dentro de un marco de la legalidad y están sujetos a un fiscal. Por lo cual, si no hay investigación, y yo siempre pongo el caso de un amigo mío que era fiscal y que llegó a la fiscalía recién nueva de Ñuñoa, nueva. O sea, sistema nuevo, procesal penal. Entonces se junta con el mayor y le dice, él era el fiscal jefe. Entonces el mayor le cuenta y dice, no, nosotros tenemos unos carabineros estudiando en el pedagógico. Le dice, ¿cómo tiene unos carabineros estudiando en el pedagógico? Tenemos unos carabineros que ahí son estudiantes, pero con eso tenemos toda la información del pedagógico. Sabemos dónde están los anarquistas, sabemos cuándo van a hacer protestas, tenemos súper clara la película. Y el fiscal le dijo, oiga, a ver si eso usted no lo puede hacer. Me dijo, ¿cómo que no? No. Si yo tengo una orden de investigar, tenemos que pedirle permiso al juez para que autorice a tener un agente encubierto, pero tiene que haber una investigación porque hay un delito. Bueno, se acabaron los estudiantes de Carabineros pedagógico, se acabó la inteligencia en el fondo. Chile se acabó la inteligencia. Sí, esa es la realidad. Entonces, claro, las instituciones como el ejército tienen inteligencia, pero es una inteligencia de ellos. La Marina tiene pero es una inteligencia de ellos. Entonces, ¿qué tiene un gobierno que llega a gobernar? ¿Qué inteligencia tiene? Nada. No tiene, si esa es la verdad. Y eso es lo que le pasó a Sebastián Piñera en octubre. No había inteligencia. Entonces entró un grupo insurreccional bolivariano de Venezuela, organizaron todo esto, financiaron todo esto durante meses, de mayo a, no, a octubre. Y Ahora, bueno, lo curioso, Gonzalo, es que no sé si te llama a ti la atención, pero nosotros en medios de medios de comunicación alternativo hemos hablado y analizado, incluso yo en su minuto entrevisté a Francisco Javier Cuadra, que está bastante al día con varios de estos temas, y efectivamente hubo un informe que se puso bajo la mesa. Esto fue conversado está la conversación de Piñera con la fiscal, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, donde ella le pregunta por ese informe, en el cual se establecía de inteligencia, no me acuerdo si era del ejército, del se establecía que ejército, habían era del ejército. del ejército ingresado efectivamente este grupo. eh, pero Gonzalo, aquí no sé, además hay un extraño silencio de parte de la prensa. Yo no vi ningún titular en digamos, medio de prensa escrita ni de televisión. No sé, hay temas que no se hablan. Hay una espiral del silencio. Yo me acuerdo haber crecido con crecido me refiero a haberme desarrollado profesionalmente en la Universidad de Chile, sobre todo en mi magíster ahí, donde se hablaba de la espiral del silencio que había dejado el trauma de la dictadura y qué sé yo. Pero acá hay una espiral del silencio en torno a una serie de temas que son evidentes por sí mismos, como por ejemplo que las 72 estaciones de metro no se quemaron solas así porque alguien le echó un fosforito a la cuestión. Más de casi 300 templos en Chile. Templos, me refiero a iglesias, etcétera. El libro, yo fui ayer al lanzamiento del documental sobre la quema de las iglesias en Chile. Y parte el libro diciendo
este es un tema que está silenciado, nadie habla de estas cosas. Entonces, a mí me llama la atención la crítica que suele hacerse desde una prensa, muy mala prensa en general, en términos de periodismo investigativo, porque no solamente se acabó acá lo que es la inteligencia. Yo soy periodista de formación de base. A nosotros nos enseñaron a investigar. Era parte de, y aquí son temas que están absolutamente en silencio. Todo lo que fue el 18 de octubre, cómo se alimentó la hoguera del odio a Carabineros. Cuando Carabineros fueron los que, en términos de Martorell o en términos de cualquiera de Blumel o de Mico, salvaron al país en ese momento de la toma de la moneda, digamos. Sé que esto no se salvó porque firmaron un papelito entregando la Constitución. Esto se salvó por Carabineros y después por la pandemia. Entonces, ¿cuál es tu análisis respecto de, o sea, cómo estamos como país? Porque al final acá hay cosas que no se están diciendo. Por ejemplo, lo que tú acabas de, que tú dices, sí, estaba el informe, sí, efectivamente, entró un grupo bolivariano, sí. ¿Y dónde se oye esto? Yo no se lo he oído ni a Matamala, ni a La Rincón, ni nadie habla de estas cosas. Pero hablemos de la dictadura, eso sí. O sea, yo creo que lo primero cuando uno habla de esto es que quien gobierne el próximo periodo, que claramente va a ser una persona de derecha, eso lo tengo claro yo. Si no entiende esto, estamos en problemas. O sea, si no entiende que tiene que tener una inteligencia propia, bien armada, y tener informes todos los lunes, estamos en un problema. O sea, no, esta izquierda y todos estos grupos anarcos van a volver. Es obvio, pues. Obvio que van a volver. Obvio que van a volver a boicotear porque su juego es tener el poder. Entonces, para tener el poder, el Partido Comunista necesita, obviamente, boicotear a quien está en el poder, que no es de su lado. Entonces, eh, lo que eso va a pasar. Entonces, si uno no tiene capacidad, inteligencia, tiene buena información y puede dirigir a las policías, un poco, compartir información y un poco prevenir todas estas cosas, anular, eh, estamos en un problema. Eso yo lo tengo claro. O sea, no te digo que vamos a volver al octubrismo porque el octubrismo había plata para hacer el octubrismo. Hoy día no está esa plata. Y esa plata venía de Venezuela, no existe la plata. Entonces hoy día no vamos a tener yo no tengo susto que, oye, vamos a volver a tener una situación como octubre. No, nunca más. Bueno, salvo que aparezca un país con plata y financie todo y organice todo, porque lo organizaron muy profesionalmente, muy bien hecho todo tanto en redes sociales como en la forma como se hacía, todo hay una psicología en esto de los medios de irse en contra de los medios de comunicación para anularlo, o sea, yo me acuerdo de muchas cosas que pasaban, pero eran de manual. Pero un país que no tiene mucha historia de insurrección urbana y policías que tampoco tienen experiencia en insurrección urbana, porque no somos un país de guerrillas y de revoluciones constantes, obviamente que nos pillaron volando bajo. Ahora, finalmente, el tema del 18 de octubre, yo siento que había una especie como yo creo que, o sea, yo creo que había mucho miedo y nadie sabía muy bien a qué se enfrentaba. Y yo me acuerdo haber ido a Canal 13, me acuerdo que me tuve con el tío Emilio, que me dijo, mira, nosotros hay unos gallos que están en la Plaza Italia en los semáforos y lo estamos tratando de seguir. Pero necesitamos ayuda del gobierno, ¿por qué no habláis con Uvilla? Me dijo, para que nos ayude, nosotros podemos, o sea, porque a la larga el periodismo investigativo va y delata al gallo. Así como encontraron a Paul Schaeffer, no sé más, y encuentran a, por qué están operando, quién los está financiando, o sea, un poco hacen un seguimiento. Pero en el gobierno no había mucha voluntad de investigar esto. Y veo que los medios de comunicación, yo creo que tenían mucho miedo, porque quizás cuando intentaron hacerlo, están enfrentando a gente muy profesional, que se dan cuenta y lo amenazaban y parece que no se atrevieron a hacer mucho, porque es como medio ilógico que nadie hizo seguimiento. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con Blumel en su oficina, y yo le dije, oye, pero si los que van a los que van a la Plaza Italia son los barristas, son los de la Universidad de Chile, el Colo-Colo, le dije. ¿No se te ha ocurrido tomar contacto con gente de la Chile, con gente de Colo-Colo hablar con con los líderes barristas y al final y ayudarlos para que dejen de ir a la plaza?
Seguramente alguien les está pagando, les está entregando algo a lo que van. Entonces había como una especie como de entre ingenuidad, yo siento yo, y como que no quieren meterse más en el problema, no quieren saber quién está detrás, no, como que esto terminara rápido. Era como esa lógica. No, 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 no. Y ahí creo que faltó sabiduría que que la anda arriba. Faltó Yo sé sabiduría. que, sí, yo sé No que, mira, inteligencia, sabiduría. en ese tiempo estaba, hasta Baltasar Garzón estaba metido en medio de las protestas. Teníamos la espada de Damocles de los organismos internacionales, que hoy en día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos que se va y pasea al Poder Judicial chileno. Los últimos dos casos, el de Aucán Wilcamán y el Vega, o sea, realmente impresionante cómo están actuando los organismos internacionales en favor, en contra de la posibilidad de los estados de defenderse de los enemigos del Estado, sin Sí. violar derechos humanos. Estoy hablando, digamos, en términos. Entonces, este miedo de que te persigan los organismos internacionales y en definitiva te transformen un poco como en el criminal que tiene que irse preso, ¿me entendí? Y que yo creo que hay mucho de eso. Por un lado, también hay una captura de parte del Poder Judicial, que lo vemos en Chonk, que son como Muñoz, que son como los, ¿no es cierto?, los íconos del octubrismo en el Poder Judicial. Hay toda una agenda avanzando que quiebra la igualdad ante la ley, desde introducir perspectivas de género odiosas totalmente o culpar a los jueces de usar el derecho penal para sancionar a personas de origen indígena. ¿Ah? Y por eso es que, entonces, hay un tejido que está por sobre la soberanía del país, y que nosotros lo vimos, lo hemos constatado en la firma por los tres gobiernos de una Agenda 2030 que ninguno de nosotros, digamos, en ningún caso pensaba que quisiera, donde el ODS número 10 dice que va a igualar a los países con inmigración masiva. Y eso es lo que hemos estado viviendo nosotros, porque la inmigración es parte de esa agenda. Mm. Entonces, yo no sé si hay una conciencia de eso o simplemente es de nuevo como esa espiral del miedo de que no hablemos de esto, no hablemos de esto, que no nos pongan el gorrito de aluminio, por favor, conspiranoicos, no sé qué, y listo, y cerremos la puerta y ojalá podamos irnos a la playa el fin de semana. No sé si se estará viviendo de esa manera o hay realmente una conciencia de no me puedo ir en contra de poderes fácticos que me exceden y con los cuales yo ya tengo prácticamente una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social implementando una serie de legislación globalista que termina por socavar la soberanía del país. No sé, te estoy llevando, yo sé, un tema que es un poco distinto, que cuesta No, tocar, pero para eso están estos canales, ¿cachai? Si esta cuestión no la vamos a hablar en TVN. pero lógico, pero mira, obviamente. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que la información es poder. O sea, tú tienes que tener información de las personas. Tienes que tener información. Porque la información finalmente te da la lógica de prevenir e incluso trabajarlo comunicacionalmente, porque al final la pelea se da en las comunicaciones. Sí, Entonces, si yo tengo información de lo que quieren hacer o lo que se está planificando, bueno, yo puedo con comunicación, obviamente, denunciar, sacar, hay miles de formas, filtrar cosas, o sea, uno puede jugarse, la política es parte, la política es un juego por el poder, entonces tiene prácticas, tiene lenguaje, tiene comunicación, pero hay que tener información. O sea, si yo no tengo información de qué están haciendo los grupos anarquistas en las universidades, qué está haciendo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hasta el día de hoy los frentistas viejos operan. O sea, al final, me acuerdo, no sé, creo que lo dije en el programa de ideas, cuando atacaban esa comisaría de Peñalolén, que fueron como 80 y tantas veces, que nunca la pudieron tomar, que eran unos cabros. Bueno, esos cabros vivían en una casa de unos exfrentistas de la Pincoya, que se habían ido ahí a la Florida y lo alimentaban. Era como, casi como Charles Manson, así como, armado como una familia. Entonces los adoctrinaron y los proveían de las bombas Molotov y los mandaban a atacar. Y la fiscalía fue de los pocos casos que la fiscalía fue exitosa y logró desbaratar. Y puso una gente encubierto y todo. Yo te diría que el único, que yo tengo recuerdo. Bueno, pero esa gente existe en Chile y va a seguir.
Entonces, si yo no los tengo identificados, no sé en qué están las barras bravas, qué están haciendo, quiénes son los líderes, porque siempre siempre el mal está tratando de meterse, po. Sí, Ya, sí, pero ahí, sí. por ejemplo, Si el funcionamiento de la... el bien no existiría si no existiera el mal. O No, sea, el mal existe. no, el bien tiene ser, el mal es ausencia de bien, no tiene Bueno, ser. sí, Pero eso es lo ahí que. entramos en una discusión teológica. No, no, sí, yo sé que el bien el mal es ausencia de bien, pero esa ausencia existe, eso bueno, lo que te quiero Sí, decir. ahora en ese sentido, a ver, a ti te ha tocado, has contado varias veces lo que es enfrentarte a tratar de recuperar, digamos, la vigencia del derecho de propiedad en propiedades que han sido usurpadas, y entramos entonces, porque vienes con el tema fiscalía, ¿no es cierto? Hay una gran discusión de si son los fiscales los más apropiados para hacer las investigaciones. Yo hablaba con un abogado ayer que me decía, si nosotros los abogados no tenemos ni siquiera cursos de médicos, o sea, de forenses, pues, no hemos visto nunca un cadáver, o sea, la posibilidad que tenemos nosotros realmente con los conocimientos que nos da nuestra carrera, de superar a las policías de investigación en lo que es la investigación y el diseño y todo eso, o sea, ahí parece que hay un problema, una pata del problema, la otra pata del problema, evidentemente, que es la captura del Poder Judicial por ciertos activistas que están desde adentro atornillando en contra de la permanencia de la institucionalidad. Y bueno, lo de la inteligencia está claro, o sea, ni ANI ni ningún aparato está funcionando. Y yo ahí también tengo una experiencia personal, que una vez me llamaron a mí para preguntarme a dónde yo había sacado la información, y era desde los medios que están abiertos nomás, yo no tengo información especial, ¿cachai? Entonces es como hacer la pega investigativa. Entonces tú, viendo ya con el cuadro, porque tenemos, además, nosotros sabemos lo de los anarquistas, los barristas, el crimen organizado, todo eso, pero tenemos la expresión política, no solo en el Partido Comunista, sino que también en el Frente Amplio, que están prácticamente son lo mismo, pero unos con tintes posmodernos y los otros con tintes, digamos, materialistas de la dialéctica marxista, digamos. Entonces, pero en general actúan con la misma vocación por el poder y con la misma falta de respeto por la democracia y por las reglas republicanas. Eso lo comparto. Entonces, si tú tuvieses ahora que hacer una propuesta, así como pues tú el candidato a la presidencia y tuvieses que hacer una propuesta, ¿tú crees que dentro de esa propuesta vendría, por ejemplo, una reforma al Poder Judicial, una reforma a la reforma procesal penal, una devuelta no sé, de carabineros al Ministerio de Defensa? ¿Cómo lo plantearías tú, como para aportarle a alguien que nos vea que quizás hay ideas que todavía no salen a la luz y que sería bueno tener en consideración cuando abordamos este fenómeno? Mira, no sé, yo no creo en las grandes reformas, porque las grandes reformas, a partir de uno tiene que tener plata para hacer grandes reformas, y Chile en este minuto no tiene plata, todo lo contrario. Yo tampoco creo que las grandes reformas en 4 años uno logra hacerlas. Yo creo que hay que hacer, hay que, cada gobierno dice hacer pequeñas reformas para ir modernizando los sistemas. Entonces yo creo, yo sería menos ambicioso. El próximo gobierno lo que haría es, ¿cuáles son los puntos de inflexión o los cuellos de botella donde tengo que pinchar para modernizar, para hacer que la cosa fluya, para que no se me estanque? Porque hacer una gran reforma, eso no va a pasar nada. Y No, aparte, como te vuelvo a decir, pero tener un hay, tribunal de jueces que analicen y que estudien la prevaricación que se produce sí, dentro del claro, Poder Judicial pero no es una todo, gran reforma. claro, pero todo eso requiere financiamiento también, porque hay que crear un tribunal Pero, especial, crear cargo, hay que crear estructura. O sea, cuando se hizo la reforma procesal penal, Chile tenía mucha plata a fines de los 90. Entonces, a había favor del mucha plata. criminal, finalmente. Claro, pero costó carísimo. Pero había plata. Entonces se construyó ese medio edificio de los centros de justicia, se crearon las fiscalías, se crearon los tribunales de garantía. O sea, había plata. Hoy día no hay plata para hacer una cosa así. Entonces, de repente uno escucha a los candidatos que vamos a hacer esto. Sí, pero ¿con qué le voy a pagar? Si no Pero hay yo no plata creo para. que Bukele haya llegado a Un Salvador con mucha plata sumido durante, no sé, 80 años en la guerrilla. Yo creo que es un tema de voluntad política. O sea, tú puedes Ya, juntar a 10 jueces, abogados, etcétera, que se pongan a analizar desde sus casas. Incluso, acuérdate, con la pandemia, cada uno de esos edificios quedaron todos vacíos. No tenéis que construir un edificio. pero mira, hay cosas, por ejemplo, el tema de las tomas que tú mencionas. Yo estoy bien metido en varias tomas. ¿Y por qué no las puedo realizar? Pues ya tengo todos los oficios de fuerza pública. O sea, la parte de la justicia funcionó perfecto. ¿Cuál es mi problema hoy día? Ejecutarlo. Entonces, cuando yo voy donde Carabinero me dice, no, es que tenemos que mandar un oficio a Derechos Humanos, al Servio y a la Ya. municipalidad.
Yo Ya, le digo, oiga, pero eso, ¿en qué ley aparece que usted tiene que mandar esos oficios? Porque yo tengo un oficio de un tribunal de la República que dice que usted tiene que desalojar con auxilio de la fuerza pública. Y le estoy diciendo que me tiene acompañado, porque son 30 casas, entonces obviamente no podemos ir con el puro receptor. Sí, pero es que yo por protocolo interno. Ya, pero es un protocolo de usted, no está en la ley. Entonces, quedo a merced de un protocolo que seguramente se lo pusieron. Entonces, me pasa, por ejemplo, en una toma en Lobosa, donde la municipalidad le dijeron que íbamos a desalojar y resulta que la municipalidad puso abogado a uno de los ocupantes ilegales y me han puesto incidente. Entonces, el mundo al revés. Entonces, por decirle a la municipalidad que lo íbamos a hacer para que fuera con los servicios sociales y viera cuántos gatos, cuántos perros, cuántos niños, en fin, para que el día, para coordinar, ok. Resulta que van a pelearme en el tribunal para suspender, para que, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo por ejemplo, yo fuera gobierno, ¿qué es lo que haría yo? Pondría un programa especial. Chao, toma. O sea, usted claro. venga con su oficio, yo me encargo. Yo me encargo. Venga usted con el oficio. Nosotros nos vamos a preocupar de hacer, en 15 días vamos a sacarla. Vamos a empezar a sacarlas todas. Este país está lleno de tomas. Lleno. Y parte de la migración y todo este 2030 que tú habláis, parte de la base que la gente, y en las tomas que yo me he metido, no, yo diría que entre el 70-80% son extranjeros, no son chilenos. El chileno no tiene cultura de toma. O sea, han habido tomas y todo, pero el chileno se mete al sistema del Mimbu, postula el subsidio, todo. No, en gran parte son extranjeros. Entonces, claro, falta meter gente, ni se preocupe, tómese. Y con lo que le pasó, lamentablemente, al empresario, a Correa, muchos dueños quedan asustados, me voy a sacar gente y los van a matar. También hay toda en estos terrenos también hay toda unas mafias de personas que le venden los terrenos a los extranjeros. O sea, personas que no son dueños del terreno, pero lo venden. O sea, empresarios inmobiliarios ilegales. O sea, eh, también hay políticos parlamentarios que incentivan las tomas. Le dicen, no, instálense en este terreno, si aquí es una asociación, no va a alegar nadie. Y también se instalan. Entonces, Chile está lleno de tomas y hay una falta de respeto a la propiedad privada increíble. Entonces, yo, por ejemplo, Luciano gobierno, Cruzcoque hizo una reforma a la ley de usurpaciones, ¿verdad? Y eso por el tema de la fragancia, etcétera. Y eso sí, se pero no, esto supone no que funciona. no No, yo me funciona. voy yo me voy por la vía civil, Vanessa, porque la usurpación se hizo una mejora a la ley de usurpación que te permite que no tener que esperar el juicio completo, sino que uno le pueda pedir en una audiencia a la jueza o al juez de garantía que le autorice a desalojar. Pero la mayoría de los jueces, yo fui a un par de audiencias a ver cómo funcionaba. Yo creo que en el tema de la Araucanía te funciona, pero Ah, en fue materia, Felipe Cast. Sí, sí, sí. Sí. pero en Ujú, materia urbana no te funciona, ujú, porque lo que la justicia quiere saber es si hay un vínculo jurídico, o sea, había un contrato de arriendo, había algo. ujú. Entonces esperan el informe de la PDI que se demora un año. Entonces no se atreven a dar Yo voy por la vía civil y funciona. Si por la ley devuelve mi casa, que yo fui autor de esa, la ocupación ilegal, que al final es un precario, anda rápida. Yo tengo el oficio de fuerza pública en 3 meses. Si mi problema no es tener el oficio de fuerza pública, mi problema es que finalmente Carabineros vaya a desalojar porque necesitan legitimidad de todos los organismos para que en el fondo después no tengan problemas. Y eso es una locura. O sea, Bueno, yo esa creo, es nuevamente una manera de dejar, de suspender la posibilidad de la aplicación y la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. O sea, nos devuelve a una manera, una forma de golpe de Estado institucional en la que, esta es mi visión, la izquierda ha sido extremadamente exitosa. O sea, cuando Carolina Toá le introduce a las reglas del uso de la fuerza ese artículo que decía que teníais que preguntar si eras de minoría sexual, si eras inmigrante, si eras no sé qué, no sé cuánto, eso en la práctica, de parte de una ministra del Interior, eso es dar un golpe de Estado desde la institucionalidad, porque te deja la Fuerza Armada y de orden sin posibilidad de actuar, sin posibilidad de hacer nada. claro, pero lógico, pues, si pero no te digo que esta toma al paraíso, que yo la quería hacer este viernes, que los carabineros están disponibles. Me dijeron, salió el abogado carabinero y dijo, "Nega, pero yo tengo que mandar oficio y me tienen que responder.
a derechos humanos. ¿Por qué tengo que estar contándole a derechos humanos que hacen un lanzamiento? Si esto es recuperar un derecho que está consagrado en la Constitución, que es el derecho de propiedad, que nadie me lo puede restringir, salvo la ley. Y resulta que tengo un oficio de un tribunal que me dice que desaloje. Y hace 3 meses lo tengo. ¿Y por qué no me desalojan? No, es que tenemos que preguntar. ¿Pero por qué tienen que preguntar? Entonces, cuando empezamos a meterle criterio y a inventar protocolo, lo que estamos haciendo, en el fondo, es sacar el poto a la jeringa, vulgarmente dicho. ¿Te fijas? No querer hacerlo. Y yo creo que hay que dar señales. En la política, y cuando uno gobierna, tiene que dar señales. O sea, por ejemplo, tengo una toma grande que es en Colina, y ahí la alcaldesa hemos trabajado bien en conjunto para desalojarlo, y ella no ha podido, porque tiene otra toma más. Lo íbamos a hacer en octubre, pero resulta que la toma que tenía que sacar a fines de septiembre, no hay carabineros, le dijeron, desde el gobierno. Entonces, es súper difícil. Por eso que yo espero que me encantaría en el próximo gobierno crear un programa que se llame Chavo Toma. Tráigame su oficio, yo me encargo. Pero esto no la vamos a estar preguntando a los animalistas, a todo el mundo, porque al final llegamos a la ridiculez de los corredores para arañas, po. Claro, pero al Entonces, final también claro, tienes que tomar a esa gente que tiene la toma y que son la mayoría de inmigrantes ilegales. Es si tú la única manera que puedes, porque esto ya es un problema integral, a esa gente tienes que dejarlo en esa instancia de la que habla Johannes y que creo que ahora también estaba hablando José Antonio, que es, bueno, que se queden en esos refugios para inmigrantes ilegales hasta que decidan irse, porque tampoco es llegar y echarlos a la calle y que se vayan a vivir debajo de un puente y se transformen porque no tienen ya dónde, ¿me entiendes? O sea, ahí se te genera, ¿de cuánta gente, a ver, de lo que tú, en el catastro que tú manejas, así que uno dijese, quinta región, me dijiste que era donde tenías como sí, más, pero es más poca, es temas. chica, deben ser unas 20 familias. Claro, Ya. lo ideal sería hacer un control de identidad, usted está ilegal, hay que hacer la autodenuncia. El problema es que la ley te tiene que autorizar para poderlo retener, porque ya la ley de migración que tenemos no te permite retenerlos. Porque no es un delito desde Piñera, Claro, según entiendo en adelante, entrar ilegalmente al país, entonces tiene que volver claro. a ser un delito. Tiene que ser un delito y tiene que tener la facultad de que tú te lo puedas dejar en un recinto, un refugio un recinto transitorio, Así es. mientras se determina la forma que tiene que salir del país. Bueno, esas cosas hay que hacerlas. Pues pero esas cosas no son tan difíciles de hacerlas. O sea, yo creo que eso es, o sea, si uno tiene una política antitoma y mueve al aparato estatal, ¿cómo se llama? Y también promueve un cambio de la legislación migratoria, es una cosa pequeña, y empieza con esa política también. O sea, son cosas totalmente realizables. O sea, en eso Claro, ahora no lo que tú no necesita puedes mucho. hacer es exponer después a carabineros a que porque cualquiera va y se querella, no por un exceso del uso de la fuerza, porque ese delito prácticamente que lo eliminaron y lo cambiaron por apremios ilegítimos, con lo cual, en definitiva, estamos hablando de tortura, etcétera, delitos que no prescriben, y así han neutralizado también desde el INDH y todo lo que es esta izquierda anticarabineros que quería refundarlo porque tendría esta violencia estructural, etcétera, y han Bueno, pero es que neutralizado la posibilidad de carabineros de actuar en todo Chile, digamos también. Bueno, pero hay que ponerle piso, el gobierno tiene que ponerle piso a Carabineros, pues hay que ponerle piso y segundo, hay que filmar todos los procedimientos. Si al final esta cuestión es comunicación, si cuando venga así, oye, carabinero, acá está la grabación. Muéstrenla en los medios, listo, se reparte, ahí está. ¿Quién agredió a quién? Sí, Tú sí. tienes ¿cuál es tu evaluación de los medios? Bueno, como periodista, obviamente que uno con los suyos propios quizás es más crítica, pero yo tengo una pésima evaluación de los medios de prensa en todo lo que, cuando tú ves los casos, digamos, emblemáticos, el cabro que se cae del puente ahí en medio de las protestas y todo, los medios de prensa en ese momento transformaron cada caso en una persecución para carabineros y eso le dio legitimidad a el octubrismo para que avanzara de la manera que avanzó también. Claro, Con pues, octubrismo me refiero a todo el Frente Amplio y al Partido sí, Comunista. pero para eso uno tiene que tener, pero para eso, Vanessa, yo creo que uno tiene que ser más inteligente, pues, porque uno sabe que se va a enfrentar a eso. Entonces uno tiene que preparar, porque, por ejemplo, el tema del puente, Carabineros, cuando yo estaba en la Comisión de Seguridad, me acuerdo que Carabineros fue con un video donde estaban ellos parados en la Plaza Italia y había unos manifestantes, que fueron después los que se dan al puente. Carabineros estaba parado
y le empezaron a tirar piedras y a agredirlo. Pero ese video no salió en ningún canal de televisión, lo tenía No, po. Carabinero. Bueno, es que por eso te digo que, yo creo que ahí es parte de la inteligencia que uno aplica en las políticas que va haciendo, porque cuando yo digo, mire, ¿qué va a pasar acá? Si ya sabemos lo que va a pasar. Si nosotros hacemos esto, van a salir los señores de los derechos humanos, van a decir que Carabinero entró con fuerza. Ya. Entonces, ¿cómo evitamos eso? O sea, antes que salgan, o si salen, tenemos preparado la respuesta. Bueno, filmemos el procedimiento, tengamos testimonio. Mira, yo cuando uno tiene que siempre saber que el otro va a reaccionar de una manera que es conocida. Mira, te quiero poner un ejemplo. Yo cuando presenté la ley de vuelo en mi casa, que va obviamente contra para los arrendatarios morosos tener una vía de salida rápida, un procedimiento rápido y no estar esperando un año para sacar a una persona que no te paga la renta, y que también se aplica a las ocupaciones ilegales, porque es el mismo procedimiento. Me acuerdo que un diputado del Partido Socialista me dijo el tiro, pero esto es para defender a los grandes conglomerados inmobiliarios, ¿no? Le dije, para defender a la gente, le dije. Si Chile tiene 70, en ese minuto, 60% propietarios, le dije, no te equivoqué. No, me dijo, bueno, entonces yo como sabía que me iba a boicotear el proyecto y me iba a parecer que esto era para los ricos, para los grandes. Ya. Entonces, justo me contacté con un grupo que estaba en Facebook que se llama Arrendatarios Unidos, perdón, Arrendadores Unidos de Chile. Y les pedí casos. Y llevé esos casos por Zoom, salieron en la comisión. Salieron unos abuelitos contando unos dramas. Terminamos todos llorando en la comisión, todos unánimes apoyaron el proyecto. Pero eso fue porque yo dije, me lo van a boicotear con la una cara de la moneda, entonces hay que mostrar la otra cara de la moneda. Entonces cuando yo doy las entrevistas, claro, siempre la pregunta es, oiga, diputado, pero ¿usted no siente que ese arrendatario que usted está sacando, hay un niño, hay alguien que no tiene... Sí, le dije, y al otro lado hay un jubilado que trabajó toda su vida por su casa propia y vive gracias a ese arriendo y a la jubilación paupérrima que recibe. Si yo le privo de ese arriendo, ¿de qué vive? Ah, me decía. Entonces uno siempre tiene que tener preparado antes de actuar, entender que esto va a tener repercusión y que va a salir el derecho humano, va a salir el otro, va a salir... Y uno tiene que tener la película lista, porque no puede esperar que los medios de comunicación lo defiendan a uno. Uno tiene que entregarles la pega hecha a los medios de comunicación. No, acá están las imágenes, no, acá está esto, mire, no es así. Ah, entonces, Bueno, ahí hay un tema que en el fondo distingue en términos meramente de la lucha por el poder al sector de la izquierda que por Dios que saben hacer bien las cosas, porque eso lo hacen para el mal del país, pero la saben hacer bien, todo lo llevan, es impresionante, y una derecha que en general no tiene esa reflexión de mediano y largo plazo y por lo tanto no prepara los escenarios y no se da cuenta que la política es el arte de la persuasión y para eso tú tienes que tener los argumentos que persuaden de que tu posición es una posición justa, legítima, que estás luchando por el bien, etcétera, etcétera, y no te puedan etiquetar entonces de la típica que la derecha defiende los intereses de bueno, como si la izquierda no lo hiciera. para eso, Vanessa, hay que preparar las cosas. Antes de lanzarlas y antes de hacerlas, uno tiene que prepararlas y ver eso. El Partido Comunista, a mí me pasó una vez, otra historia, pero es divertida, pero para que veáis cómo es una... Al final lo que hacen lo repiten siempre. Tampoco hay mucha innovación ahí, porque siempre hacen lo mismo. Yo me acuerdo de haber llegado con Jorge Alessandri al Ministerio de Hacienda a hablar con el ministro por un proyecto que teníamos. Y estábamos hablando y aparece una señora, un caballero y nos empiezan a gritar. Nos empiezan a gritar. Nosotros estábamos dando la conferencia de prensa, o sea, el punto de prensa, y ¡pah! A gritar, a gritar, a gritar. Entonces, terminó el punto de prensa y yo me acerqué a la señora, porque tenía un doctorado en hablar con señoras. Yo así que dije, no hubo caso de hablar con ella. Me gritaba, me gritaba, me gritaba, me gritaba, me gritaba. Y ya me aburrí y me fui para arriba. Y fuimos a la reunión. Como a las 2 semanas volvimos al Ministerio de Hacienda, a otra reunión. Y cuando íbamos a subir, los periodistas dicen, oye, ¿por qué no dan el punto de prensa al tiro? Si ya sabes lo que van a decir, po, para no esperar lo que... Perdón, esa vez, perdón, habíamos bajado y dimos el punto de prensa. Acá íbamos a subir. Entonces, dijo, ¿por qué no dan el punto de prensa al tiro y así nosotros nos vamos? Y, pues, si al final usted sabe lo que van a decir al final de la reunión, para no esperarlo para la reunión. Ya, pues le dije, hagámoslo. Y empezamos a dar el punto de prensa. Empezamos a hablar, yo termino el punto de prensa y la misma señora con el caballero venían corriendo a la esquina.
Y llegaron y les Ah, no, dije, acá no. Claro. los van a retar en la pega, les dije, llegaron tarde, ¡ah! Y se pusieron a gritar. Entonces yo ahí entendí, dije, claro, seguramente venían del Partido Comunista, creo yo, o de otro organismo por el estilo, o sea, lo mismo, pero agarran la pauta de prensa, como uno las publica en la noche, ah, va a haber conferencia de prensa de Vanessa Kaiser en tal parte, ya, Juanita, tú le irás a gritar. Aparte que tiene unas voces que yo no sé, son operísticas, porque son unos gritos que yo canto y todo, pero es imposible. O sea, una cosa maravillosa, unos vozarrones que se escuchan a 10 cuadras. No sé cómo los entrenan así. Bueno, y Son, tienen esta son, gente, son los cantantes de ópera frustrados, porque tú siempre, sí, tú sabes que claro, los comunistas están llenos de gente frustrada, ¿ah? pero, pero, Resentida. pero lo divertido es que vean la punta, vayan a boicotear esta otra, y te mandan gente a boicotear. O sea, eso hacen. Entonces dice, pero qué locura. Bueno, porque no es malo, po, porque en el fondo es una lucha al final y te están intimidando. Entonces después tú no te atrevías al punto de prensa porque te van a ir a quitar, o de repente te cuestionás y dices, no estaré haciendo tontera porque me quitan en la calle. Entonces, esto pasa. O de repente tienen algunos el paseo humano que andan dando vueltas y tú pasas caminando y ahí está el diputado. ¡Ah, ladrón! Si todo esto está pensado, si no es orgánico, si quiere andar en la calle preocupado de gritarle ladrón a otra persona o ir a boicotear un punto de prensa, justo iba pasando por ahí. Es mentira, igual como el incendio de todas las estaciones. No puede ser. No es orgánico, está organizado, está pensado, está estructurado y funciona como una empresa. Entonces, acá no hay que ser ingenuo, hay que tener lo mismo. Cuando uno entra a gobernar y sabe que uno se va a enfrentar a esta empresa, que la van a venir a boicotear, que la van a quitar, que cuando uno haga tal cosa, va a salir derecho humano, va a cuestionar, así van a llegar a la querella, te van a acusar de genocidio, te van a gritar asesino, y le van a gritar, Claro. sí, está todo planificado, pero está todo planificado, pero el mismo manual de los años 70, o sea, tampoco hay mucha innovación, o sea, no es que ahora no, no, están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo siento que el sector nuestro como que no atina que le hacen siempre lo mismo. Y en vez de ponerse el parche ante la herida y decir, oye, vamos a hacer esto, pero como va a pasar esto, vamos a hacer esto para anularlo. Ya, listo. Mira, es como, por ejemplo, lo que hacía Carabinero antiguamente, que tenía la facultad, hasta el año 98 tenía la facultad de la detención por sospecha, que se eliminó, ahora tiene control de identidad preventivo, que no puede llegar detenido, salvo que no te quieras identificar, pero hasta el año 98 tenía la detención por sospecha. Entonces, cuando venían los partidos de alto riesgo, ¿qué es lo que hacía Carabinero? Me lo contaban ellos. Sabía dónde irían los barristas más, los que incitaban la violencia. Entonces, lo esperaban a la salida de la casa. A veces hacían en micro, entonces estaban en el pareo, llegaba Carabinero y decía, ¿para dónde vais? No, voy al partido, no, acompáñame a la comisaría. Eso ya. Y pasaba el día en la comisaría y no iba al partido. El partido, como no llegaba el líder violento, la barra se portaba mejor. Así lo hacían. Si esto es lo mismo, si yo quiero evitar eso, tengo que ser suficientemente inteligente para decir, voy a hacer esto y las reacciones van a ser estas. ¿Cómo yo contrarresto ya, tengo esta información? Mire, cuando pase esto, supimos que el diputado no sé cuánto se fue con licencia médica, ya, entonces, lo tiramos. No sé, en esto también hay que ser no tan ingenuo. Entonces, cuando me dicen el crecimiento, sí, pero con orden, compadre, porque si no hay orden en la sociedad, ¿quién va a querer invertir en Chile? O sea, ¿quién va a querer abrir el local? ¿Por qué el restaurante va a tener que cerrar a las 10 porque no se achegue, los empleados lo van a saltar? O sea, tiene que haber orden. Esa es la base para que un país crezca. Entonces, y ejerza Bueno, su y libertad. por eso el interés de definitivamente generar todo el desorden, porque uno nunca se puede olvidar que el objetivo de la izquierda antidemocrática es destruir la democracia, y que es la democracia burguesa, ¿no es cierto? Y todas sus instituciones, y destruir el capitalismo. ¿Y cómo han ido destruyendo el capitalismo? Con este tipo de desórdenes, la democracia también, y con la permisología, que hoy día es un absurdo, es un absurdo. O sea, tú no me puedes decir a mí que vas a cambiar la normativa para el uso de la leña a un nivel que no lo tiene ningún país del mundo, ninguno. En Chile, imagínate lo que eso significa. Significa que la señora acá ya no puede usar su cocina a leña. Significa Lógico. que no. O sea, es solamente destruir por destruir. Aquí están transformando parte importante de las tierras agrícolas en humedales. Tenía un pájaro que hace pipí y te dice, no, hay un charco, así que hay que tu humedal ahora.
Y son Bueno, políticas expropiatorias, o sea, el ataque al derecho a la propiedad, porque el orden también va de la mano de la protección del derecho a la propiedad, que desde Rousseau en adelante lo único que se ha querido es destruir, porque justamente entonces son los ricos los que, esta típica, y como tú dices, no hay nada nuevo, si sigue siendo lo mismo, pero lo revisten con otros disfraces nomás, no, es que por el bien del planeta, no, si nosotros mm, producimos menos un 0,3% de CO2, no me venga a poner permisología que no tienen los chinos que producen el 30%, ¿cachai? oye, y por destruir, o sea, en realidad, para fomentar el negocio, si detrás también hay todo esto hay un negocio detrás. O sea, cuando tú pones permiso, tú necesitas contratar un consultor, un asesor que si todo es un negocio. El tema, por ejemplo, que lo hablábamos de tu hermano, el tema de los detenidos desaparecidos. Hay una industria de abogados que en el fondo te dice, no, no se preocupe, porque vamos a mandar y finalmente demandamos al fisco, el fisco nos indemniza. Entonces, no les conviene que esto las osamentas se identifiquen porque termina el secuestro permanente. O sea, hay todo un negocio, ¿sí? Todo al final tiene una lógica de, por muy comunistas que sean, todos quieren ganar plata. Entonces, toda esta cuestión tiene una lógica de trabar el sistema, pero por otro lado ganar. Entonces, yo sé la humedad ya, porque la humedad es, pidamos estudio, no sé qué, ya, pero como Juanito, el único que hace estudio en Chile se va a forrar, porque es todo donde Juanito. Y así. Sí, sí, sí. Y sobre todo estas leyes tan técnicas pasan, y a ti te va a pasar cuando estés en el Parlamento, pasan por el Parlamento y nadie cacha nada. Porque el Ya, pero para parlamentario, eso tenemos plata para asesores, y es que es pero no te absurdo. da, no te da, no te da. Pues no tenéis plata para contratar asesores de primera línea. Ese es el problema. Entonces te daba, porque al final cuando tú seas parlamentaria, ¿qué te va a pasar? Va a incitar a alguien que te haga el territorio. O sea, que visite, porque tú no vayas a estar, todavía está el Congreso, alguien tiene que estar yendo, pues, diputada, la invitamos a tal, no, yo no puedo, pero mire, va a ir, ya, entonces necesita una persona de territorio, va a necesitar un periodista, eh, y ahí ya te queda poca plata para contratar a un consultor, a un abogado, a alguien de primer nivel, ¿no? Si no hay, no te da. Ya, pero ahí hay otra cosa. Fíjate que efectivamente los comunistas han desarrollado toda esta estrategia del lucro, el lucro destruyendo el capitalismo, pero por mientras enriqueciéndose ellos, lo de las fundaciones ya fue, pero el joya de esta estrategia comunista que es, como tú dices, o sea, es observarla y ver cómo tocan las mismas teclas y cómo en definitiva se enriquecen, porque hasta con la ideología de género y la castración de los niños se enriquecen estos compadres. O sea, sí, pero los extremos somos nosotros, no los que mandan a niños de 3 años a firmar con una raya para empezar su terapia afirmativa. No, nosotros somos los extremos. Y esta es una cuestión impresionante. Yo es una de mis batallas más importantes que he dado durante 5 años, juntándome semana por medio en la casa de una amiga, con padres, con esto es lo que hay detrás, de los guatarios. Olvídate el trabajo que he hecho con esa cuestión de luchar en contra de esa ideología perversa y todo el negocio que hay, 30.000 millones de dólares, las clínicas de operaciones de cambio de sexo solamente en Estados Unidos. O sea, es realmente impresionante. Efectivamente, como tú dices, no solamente avanzan su propósito ideológico, sino que además se enriquecen en la pasada. Sí, Claro. la estrategia comunista es genial. Y la pregunta es entonces, bueno, nosotros puede ser que tú me digas, no te da la plata para contratar a la gente que está así, primera línea, top en conocimiento de todo esto. Pero quizás sea hora de no, por ejemplo, tú y yo estamos haciendo esta entrevista y nadie nos paga por esta opción. Yo tengo mis Patreon, pero son la gente que apoya este canal gracias al cual sobrevive, pero realmente no es tengo 6 títulos universitarios, digamos, no digamos que ¿me entiendes? Entonces uno dice, bueno, en algún momento hay que hacer las cosas por amor al país. Claro, pero también ahí hay un rol, yo creo, ahí hay un rol de los partidos, lo que pasa es que no lo hacen. Pero, por ejemplo, un partido como el Nacional Libertario, que es un partido nuevo, tiene que tener claro que, obviamente, como va a recibir recursos porque va a sacar parlamentarios, que, que la plata hay que ocuparlas, por ejemplo, en ese tipo de cosas. O sea, tener un equipo de periodistas bueno, para que el parlamentario no se gaste la plata contratando periodistas, sino que en el fondo tenga un equipo de periodistas bueno, tenga un equipo de asesores de primer nivel. Y que el parlamentario, ¿qué es lo que hace el Partido Comunista? El Partido Comunista tiene eso. El Partido Comunista tiene una estructura, un staff financiado por ellos. Bueno, el Partido Comunista tiene mucha plata, porque tiene propiedades, tiene Sí, plata.
Yo creo que el principal cliente es la red Invial. Entonces, no, no el principal, pero tiene su plata. Pero es de los importantes, digamos. Es lo importante de todas maneras. Entonces, hay que tener cuadros profesionales buenos, buenos, para que el parlamentario no ande ahí dando bote. Porque, porque el parlamento llega de todo, pues llega gente preparada como tú, con 6 títulos, y llega gente que no muy preparada, pues, pero que son líderes locales. Entonces, y más encima se ponen chúcaros. Entonces, porque les da todo un mareo, que eh, salen electos y ya se sienten diputados, po. Entonces, ¿quién les va a venir a decir lo que tienen que hacer, po? O sea, y ahí, bueno, a París sí le pasó, po, no quedó sin ninguno. Entonces, es un problema eso, es un problema. Tiene que armar bien la estructura para que no te salgan arrancando los parlamentarios que se eligen bajo tu sello. Yo siempre he creído, mira, yo siempre he creído que es mejor estar en un partido boutique, pero ordenado y disciplinado, que en un partido grande. Porque yo me acuerdo, Luciano Cruzco, que muy amigo mío, me decía, cuando Bópoli éramos 6, era maravilloso. Todos lo arreglábamos entre los 6, nos juntábamos a comer una a la semana y hacíamos política. Tal. Ahora hay unos chats, hijo, yo no me atrevo ni a opinar, porque uno opina y sale gente, no sé, de Copiapó, opinándote, gente que, claro, mucha gente llega a los partidos porque no la pescaron en el otro partido, entonces anda buscando cariño, anda buscando ser escuchada, está bien, si todo eso es legítimo, pero para que un partido funcione como reloj, tiene que haber disciplina y a veces su tamaño no tiene que ser tan grande para ser controlable, porque si no la gente con poder cambia. No, 100%, pero ahí también hay un tema de trabajo en la conciencia no puede coagularse. Y uno tiene que, tú me puedes decir, bueno, todavía eres una ilusa y qué sé yo, No, no, para nada. pero ¿sabes qué? Yo siempre que puedo transmito esto. O sea, si uno se mete en política, deberá hacerlo por el bien del país, por un bien mayor. Y Oh, no para andar buscando el cariño, ni el reconocimiento, ni que te suben el lomo, ni las lucas, ni nada. Entiendo que una persona que tiene que parar la olla para mantener a su familia también vaya por el tema del ingreso. Eso, ese no, yo no estoy, digamos, creo que está bien que si uno trabaja, a uno le paguen su trabajo. Pero honestamente, me parece que efectivamente toda esa gente que entra a los partidos con esa expectativa de narcisa, ¿no? Le hace un tremendo daño a la política, porque finalmente la política tiene que estar al servicio del bien común. El bien, y ese bien común es el bien mayor. Esa es la parte que a mí me encantaba de Maritain y de toda la inspiración secundaria, porque la inicial era más fascista, pero la secundaria de la democracia cristiana, ¿no? Cuando ya se anclan ahí. Efectivamente, tú tienes que estar mirando hacia afuera, no hacia adentro. Y hoy día la política está tan, está en lo que está justamente porque al final termina siendo un problema de ego y de qué tan bonito me veo en la cámara y si es que me van a pegar o no me van a pegar de vuelta, si digo tal o cual cosa. Y el buenismo y el emotivismo político, yo escribí una columna en el Mercurio, el emotivismo político, todos son emociones. Cuando tú todo lo traduces en la sensación y la emoción que vas a generar, evidentemente que hablemos entonces que todo está lindo, amoroso, y no, con eso no resolvemos nada. Y la gente quiere hoy día, hay mucha gente que dice, no, que el diálogo, los acuerdos, la típica, pero eso ya, eso solamente le sirve a los que no están desesperados. Yo te digo, a mí salen personas que es muy conmovedor abrazarme llorando de desesperación y se me cagaron mi país. mm, Y más encima me abrazan con la esperanza de que yo soy en parte la posibilidad de que esto cambie. Y tú sabes que tú vas con esa, genuinamente, si no, no lo haría, créemelo, con esa disposición, porque si no es por algo mayor, ¿para qué si la vida no te mejora yendo al campo de la perdición? Estuviste en el Congreso y no te va a mejorar tu calidad de vida, y menos a mí que soy sensible con el oído, yo solamente pensar en tú, ese timbre ya me, ¿no? Pero tú mm, sabes que eres parte o sea, ellos realmente necesita la gente hoy día que está desesperada que, que las soluciones sean muy concretas, muy profundas, muy transformadoras, con o sin plata, pero muy transformadoras, de verdad.
y ver que esta cuestión le dan vuelta. Porque el trabajo joyería que ha hecho esta estrategia de la extrema izquierda, si los comunistas, ¿quiénes eran hace 15 años atrás? 20 años atrás no eran nadie en este país, políticamente hablando, excepto por Hermosilla. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro No, programa. bueno, yo pienso igual que tú, o sea, exactamente igual que tú. Yo, o sea, eh, lo que a mí me motivó a entrar y me motiva todavía a estar hablando desde la radio, eh, más que nada es eso, porque el amor que le siento a Chile y creer que efectivamente uno tiene que hacer las cosas más que no por el poder ni por las lucas, sino que todo lo contrario, las lucas uno las hace en el mundo privado y hace muchas más que en el mundo público, pero el mundo público lo que tiene es que te alimenta el alma y uno siente haciendo cambios y uno siente mejorándole la vida a las personas y al país. A pesar que muchas veces la misma gente te critica también, porque es bien ingrato. Pero yo creo que al final, para que no le afecte a uno, eso te lo digo ya con los años, quizás no lo pensaba así cuando entré, porque también uno evoluciona. Pero con los años uno se da cuenta que al final, cuando uno tiene claro el norte, da lo mismo lo que te digan. Lo Sí, importante es el norte. Entonces, yo creo que el próximo presidente tiene que ser una persona con mucha valentía y que esté dispuesto a pagar costos, porque tiene que hacer cambios estructurales potentes y esos cambios estructurales son de choque y la crítica va a venir inmediatamente y la respuesta de que no hagas nada porque estás agrediendo el status quo a ser gigante. Y si no tiene la templanza, no tiene la capacidad de mantenerse parado y cómo se llama y la valentía, porque a la larga después esos mismos que te critican después te aplauden cuando las cosas funcionan, estamos en problemas. Yo creo que los últimos presidentes que hemos tenido hace harto tiempo atrás han sido de la lógica es que, no con mucha valentía. Salvo, te diría, con la excepción de Piñera rescatando a los mineros, pero nada más. El resto de las cosas, no. El resto de las cosas siempre importa la academia, la encuesta que hace el fin de semana, que vamos a bajar los puntos, que la aprobación, puras tonteras. y así es como Eh, nos ganan los comunistas por mientras, porque a ellos no les importa un rábano, absolutamente nada de lo que les digan, y van, como dices tú, por su norte y no se pierden del camino, eso es impresionante. exacto. Así, Y el arman lucro de buena. ellos pero ellos siempre están ganando en todas, siempre, que increíble. Pero arman lo que hablábamos al principio, pues, arman una estructura comunicacional que a través de las redes, arman toda una cuestión que vamos a decir esto, pero de esta manera lo vamos a comunicar, o sea, hacen un business plan bien hecho. Sí, po. Y Y llevamos a la por eso les guagua al funciona. hemiciclo cuando me entraron a ver por el caso de la influencia de los chinos y qué sé yo, y entonces soy la víctima porque me sacaron el celular Claro. recién paría y está todo No, mediáticamente manejado. experto mira, yo me acuerdo que pues, yo, por ejemplo, está la ley de arriendo, yo le puse, devuelve mi casa, le puse un nombre. Y yo se lo copié a los comunistas, porque le pregunté. Porque los comunistas habían hecho esta 40 horas y habían hecho otras leyes, a todas le ponían hashtag. Ya. Entonces yo le pregunté a la Carol Cariola, oye, ¿por qué le ponen nombre a la ley ustedes? Bueno, por el hashtag, pues, me dijo. Porque así se repite en las redes. Ah, le dije, qué buena idea. Entonces dije, ya, lo voy a poner, devuelve mi casa. Y le puse y si eso conocía con la ley, devuelve mi casa a todos lados. O sea, funciona, créeme. Y te dio la receta. Ya, mi querido Gonzalo, muchas gracias por esta tremenda conversación. Vamos adelante, veremos cómo termina este año y ahí a ver si podemos tener otra conversación más ya con los resultados de las elecciones. Eh, yo voy a insistir a todos los telepensantes, sean de la región que sea, que se inscriban como apoderados de mesa. De verdad que hacer la pega de la campaña, la gente que te apoya económicamente a través del server como corresponde, también ha hecho un trabajo en la vida para poderse sacar esas luquitas del bolsillo y ponértelas. De ahí uno va, está permanentemente tratando de cubrir todos los flancos que tiene abiertos y todo esto para hacer el trabajo de transformar el país, pero si al final nos roban el voto en la urna, que esa es la última pata de la estrategia comunista, digamos, porque comunista metemos a toda la extrema izquierda antidemocrática, para destruir el sistema no sacamos nada, así que por favor inscríbanse de apoderados de mesa y solamente voy a hacer una suma para dar un toque de humor al final de esta entrevista. Johannes es número 4, yo soy número 29 y 29 más 4 da 33. Justo el rescate
un de los mineros. símbolo numérico del rescate ahora En no la solo de que, las mineros, sino que de en la que Chile. crucifican a Cristo también. Y también aquí llevamos, bueno, mi gran ejemplo de inspiración. Un abrazo, Gonzalo. Oye, Gracias por muchas esta gracias entrevista. por esta conversación, Vanessa. Mucho éxito en tu carrera política. Yo sé que te va a ir muy bien y que va a llegar al Parlamento y vaya a marcar una diferencia. Y todos los días encomiéndate y protégete porque siempre está el enemigo ahí buscando que no te vaya bien. Así que, y en la política, mucho. Así que hay que estar muy protegido para nunca salirse de la línea y de lo que uno cree y mantener eso como norte siempre. Así que mucho éxito y nos veremos pues. Un abrazo. Que estés muy Vale, que bien. estés bien. Chao. Chao.